Bueno, ahora en realidad la idea era hacer como, si había preguntas de alguno de ustedes, si alguna reflexión final. En realidad yo lo que les quería como preguntar a los participantes, que a nosotros observamos pila eso, y en el Uruguay, y lo más probable que haya pasado en la mayoría de los países, que en la pandemia fue como una especie de laboratorio de algunas cosas, como que llevó a que, ponele, se agilizaran pila la introducción de tecnología. Incluso pasó también con respecto a los usuarios, que se tuvieron que acostumbrar hasta lo que no querían o no estaban acostumbrados a usar canales digitales porque no tenían otra. Incluso a la población más vulnerable que fue en un momento, que fueron las de tercera edad, tuvieron como que sí o sí, a través de un nieto o de alguien, como de implementar, adquirir como las capacidades tecnológicas como para hacer. Y el sistema financiero fue brutal lo que se vio, vamos a decir, en esos cambios. Creemos que hay cambios que van a quedarse, que ya vinieron para quedarse, y otros que, bueno, volviendo a la normalidad y como vuelve como también un mix de así también como el teletrabajo, que también en el sistema financiero fue importante, más que nada en los bancos. Pero bueno, quería como primero a Alma, porque se tiene que ir, y estaba bueno si tenían alguna pregunta con respecto a la exposición de Alma, con el tema de la perspectiva de género. En realidad yo le quería preguntar más que nada por eso de qué impactos se vieron en la pandemia en cuanto a las desigualdades de género y las cosas como que se pusieron como más expuestas en el proceso de la pandemia. Pero le doy el micrófono y después las que quieren hacerle preguntas a Alma está habilitado. Bueno, sí, efectivamente, la pandemia fue un laboratorio, un experimento natural en varios sentidos, ¿no? Y de hecho, uno de las dimensiones que se visualizó fuertemente fueron las desigualdades de género en varios sentidos. Uno primero que golpeó fuertemente es en lo que tuvo que ver con la violencia de género, porque enseguida de comenzar la pandemia, vinculada a las cuarentenas o a las distintas formas de aislamiento que se dieron con distinta intensidad según los países, el nuestro no tuvo ni cuarentena obligatoria ni ninguna de estas cuestiones, pero ese fue un primer golpe muy ¿cómo voy a decir?, elocuente de lo que significa el aislamiento para enfrentar determinadas conductas en la sociedad. La segunda tuvo que ver con el teletrabajo, porque el teletrabajo se entendió, de hecho así lo sostenían algunas personas, se entendió como muy bueno para las mujeres. ¿Por qué? Porque les permitía conciliar las tareas domésticas y de cuidado con el trabajo remunerado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto conllevó a un aumento de las horas de cuidados de las mujeres, porque se juntó, está bien, las mujeres en casa, pero además los niños en casa, los adolescentes en casa, el personal del servicio doméstico remunerado, que en muchos países y en muchas realidades se suspendió por lo que sabemos, los temores de contagio, lo que significaban los traslados entre distintas zonas geográficas en algunos países. Quiere decir que se puso en evidencia que en el momento en que más se necesitaban los cuidados en sus múltiples dimensiones, las mujeres fueron las que sufrieron mayores impactos en términos de la cantidad de tiempo destinada a los cuidados, pero también en términos del trabajo remunerado, porque quienes enfrentaron la pandemia en el personal de salud tenían una gran proporción de personal femenino también. Quiere decir que también se dio esa cuestión. Y también ese experimento natural, ¿no?, nos puso sobre la mesa un concepto que hemos manejado mucho las feministas, las economistas feministas, que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida. Es decir, cómo se asegura
la sostenibilidad de la vida en una sociedad si la carga de cuidados queda absolutamente sobre los hombros de las mujeres o de las familias, y dentro de la familia las mujeres, y agregado a eso, la sostenibilidad de la vida se ve, digamos, cuestionada porque nuestros países tampoco tenían autonomía para resolver problemas sanitarios como, por ejemplo, el de las vacunas. Éramos absolutamente dependientes, somos también en ese sentido. Entonces me parece que es un episodio un poco largo y del que todavía no estamos afuera, pero que tiene como una cantidad de elementos que nos trajeron el futuro, como digo yo, ¿no? Hablábamos del futuro del trabajo, el futuro llegó y bueno, me parece que sirve para reflexionar. Bueno, muy buenas tardes. Lo mío, pues más que una pregunta, es un agradecimiento a Alma por este espacio que en muchas ocasiones en mi país pues lo dan solo para mujeres. Y yo creo que aunque es un tema que es de mujeres, es para hablarlo entre hombres y mujeres. Eso me parece perfecto. Pues obviamente completamente de acuerdo, en Colombia el tema de la pandemia aumentó muchísimo más las brechas entre hombres y mujeres. Específicamente, pues en el banco para el que trabajo y otros que conozco, pues implementaron una metodología completamente salida de contexto normativo, llamada como trabajo híbrido, que no existe en la normativa, pero que igual nos hicieron a los trabajadores firmar un otro sí, y que producto de la cultura patriarcal que tenemos, las mujeres nos sentíamos como si fuese una obligación para nosotras ser las que levantaran la mano y decidieran regresar a trabajar desde las casas. Obviamente ese sentirnos culpable ha sido producto de muchos años de esta cultura, lo que decía, pues patriarcal. Como lo decía Alma, pues muchas mujeres del servicio doméstico pues fueron las primeras en perder sus trabajos, y obviamente esa carga laboral alguien la tenía que asumir, y claramente pues fuimos nosotras las mujeres quienes tuvimos ese retroceso. Como reflexión, o que considero yo que necesitamos obviamente pues políticas de inclusión. Es nuestro primer gobierno de izquierda y bueno, tenemos muchas expectativas con este gobierno, con la primera viceministra afro, con una primera dama que viene obviamente de ser una ama de casa, que creo que fue parte fundamental en la campaña de Gustavo Petro para llegar a la presidencia, ya que se hizo su propia campaña, y yo creo que va a ser un personaje muy activo, eso espero, dentro del gobierno colombiano. Adicionalmente creo que tenemos nuestro primer viceministro sindicalista y ministra de Trabajo sindicalista, Edwin Palma, muy cercano a los trabajadores, presidente de la USO, el sindicato, bueno, fue presidente porque renunció, el presidente del sindicato de Ecopetrol durante muchísimos años, y quien ha ayudado a crear muchísimos sindicatos en Colombia, dentro de esos el Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico. Entonces, creo que pues para Colombia tenemos muchísimas expectativas con el tema de la inclusión de mujeres, y nuevamente agradecerte enormemente este espacio, que no debe ser solo para mujeres, sino hombres y mujeres. Gracias. Sí, buenas tardes. Quizás algunas reflexiones, fui tomando nota en realidad de todas las intervenciones, algunas ideas que se me iban ocurriendo en función de las exposiciones. En primer lugar, yo quisiera hacer una aclaración que, bueno, siempre lo hablamos mucho desde la bancaria de Argentina, con respecto a ciertos términos que los sindicalistas o las sindicalistas nos tenemos que referir, y uno tiene que ver con, siempre se usa el tema del mercado de trabajo.
Y la verdad que el mercado de trabajo, digamos, es una concepción, ¿no?, que nos ven como una mercancía, un bien de intercambio. Consideramos que los sindicalistas tenemos que hablar de una estructura ocupacional, ¿no? Y que en este momento, bueno, hay una diversidad, ¿no? Es muy heterogénea esa estructura ocupacional, pero no utilizar el término de mercado laboral, sino de estructura ocupacional. Eso en primer lugar. Y después con respecto al tema que nos trae, que es el tema de justamente la digitalización, el avance de la tecnología, ¿no?, esta revolución, como bien ustedes lo han expresado. Bueno, considerando que existe, digo, la reflexión es que existe una desigual o una inequidad en la distribución del progreso técnico, ¿no?, y también del progreso económico. Por eso tenemos una mayor concentración, el problema del mundo es la distribución del ingreso. Todos los que estamos acá estamos en distintos países y tenemos ese problema. Incluso también se da esa inequidad no solamente digamos, dentro de nuestros países, sino que hay una inequidad en esa distribución del progreso técnico en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Bueno, y ahí eso explica también por qué esta inequidad lo que genera es justamente una degradación de la estructura ocupacional, que haya justamente mayores trabajadores que están excluidos de la estructura ocupacional y además que se da este trabajo precarizado en cada uno de nuestros países, y bien lo graficaba esa foto, ¿no?, de esa trabajadora que estaba en Rappi, creo, que bueno, con su bicicleta y con su hija también, ¿no? Digamos, avanza la tecnología, pero no se ve esa distribución del progreso técnico y económico en los trabajadores y en las trabajadoras. Y ahí entendemos, y ahí sí entra, me parece, el rol de los sindicatos, que era la última intervención, que ahí lo que intervienen justamente son los estados, ¿no? Tienen que intervenir los estados. ¿Para qué? Para garantizar justamente que el trabajo y para garantizar esa distribución del progreso técnico y económico de una manera más equitativa. Y ahí me remito a la negociación colectiva. Y ahí tienen que ver justamente los sindicatos y ir un poquito más allá y en discutir un poquito lo que tiene que ver el modelo de desarrollo, porque me parece que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Explicar el fenómeno de por qué surge, por qué ese progreso técnico y económico no es para todos, sino que tiene que ver con una cuestión de modelo económico. Y en eso, bueno, me remito a la región y, bueno, los sindicatos, además de atacar los problemas concretos que suceden para sostener la fuente de empleo y, digamos, de alguna manera reclamarle a los estados que generen una mejor distribución de ese progreso técnico y económico y además que inviertan en ciencia y tecnología, porque la tecnología no lo vamos a interpretar como una cuestión mala o que la tenemos que frenar. Digamos, históricamente el ser humano ha utilizado la tecnología desde la invención de la rueda. Digamos, estamos acostumbrados a eso. El tema es una cuestión política. Entonces, lo que entendemos que lo que hay que cambiar son las reglas políticas y en eso los sindicatos como actores sociales fundamentales tienen que intervenir en ese diálogo social justamente para generar las condiciones de un nuevo modelo de desarrollo que contemple además una mejora en la distribución tanto del progreso técnico como del progreso económico. Y los estados, con esto cierro, garantizar justamente la inversión en ciencia y tecnología. Para cambiar el eje, para que el eje, en el caso que acá también surgió, había una placa que hablaba de la productividad. Es decir, la productividad la tenemos que poner que sea por el avance de la tecnología y no por el recorte de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El eje, el gran debate, entendemos que tiene que estar puesto ahí, por lo menos por parte de la parte sindical, ¿no? Establecer la agenda en ese sentido. La productividad por innovación tecnológica, no por recorte de derechos, no por el ajuste de la estructura ocupacional, no por la exclusión de los trabajadores y las trabajadoras. Y en eso, bueno, por supuesto, además generar conciencia y comprometer a la sociedad de que, bueno, hay que implementar también otras recetas, ¿no? Y tener más soberanía en nuestros países, concretamente con el modelo de desarrollo que incluye, por supuesto, a la tecnología, pero en una distribución equitativa de ese progreso técnico y económico. Gracias.